En los elegantes salones de la casa de subasta Sotheby's en Londres, el murmullo de los coleccionistas de arte se intensificó cuando apareció en pantalla la obra maestra que había permanecido oculta durante más de 3 décadas. Melancolía en azul, la enigmática pintura de Laura López, finalmente saldría a la luz pública después de años de rumores y especulaciones en el mundo artístico internacional. Laura López había sido una figura misteriosa en el panorama artístico británico de los años 80. Hija de una familia aristocrática con conexiones profundas en los círculos culturales de Londres, había emergido como una talentosa pintora cuyas obras combinaban técnicas clásicas con una sensibilidad moderna que cautivó a críticos y coleccionistas por igual. Sin embargo, su carrera artística había sido tan brillante como breve, terminando abruptamente cuando tenía apenas 32 años. La historia comenzó a desentrañarse 3 meses antes de la subasta, cuando Margaret Whitfield, una restauradora de arte de renombre internacional, recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. La voz al otro lado de la línea pertenecía a James Pemberton, albacea de la herencia de una mansión victoriana en los Cotswolds que había sido vendida recientemente. Entre las posesiones encontradas en el ático, había una pintura que requería evaluación profesional. Margaret había trabajado en algunas de las obras más importantes de la National Gallery, pero cuando llegó a la mansión Ashford Manor aquella tarde lluviosa de octubre, no estaba preparada para lo que encontraría. La pintura, envuelta cuidadosamente en telas de lino y guardada en una caja de madera hecha a medida, era indudablemente una obra de Laura López. Los trazos característicos, el uso magistral del azul cobalto y la técnica de empaste que había hecho famosa al artista eran inconfundibles. Pero había algo más. Mientras Margaret examinaba la obra bajo la luz especial de su equipo portátil, notó irregularidades en la superficie que no coincidían con el estilo conocido de López. Pequeñas protuberancias en ciertas áreas de la pintura sugerían que había algo debajo de la capa pictórica visible. Su experiencia le decía que esta no era simplemente una corrección artística común, sino algo mucho más intrigante. Melancolía en azul mostraba a una mujer joven sentada junto a una ventana, mirando hacia un jardín donde las sombras de la tarde creaban patrones melancólicos sobre el césped. La modelo tenía una belleza etérea, con cabello castaño rojizo que caía en ondas suaves sobre sus hombros y ojos que parecían guardar secretos profundos. Era el tipo de retrato que había establecido la reputación de Laura López como una de las retratistas más talentosas de su generación. Sin embargo, Margaret sabía que las apariencias podían engañar. Durante sus 20 años restaurando obras maestras, había aprendido que los artistas a menudo pintaban sobre trabajos anteriores, ya sea por razones económicas, artísticas o personales. La práctica, conocida como pentimento, había revelado algunos de los descubrimientos más fascinantes en la historia del arte. ¿Podría ser que Laura López hubiera ocultado algo importante bajo esta bella superficie? La decisión de realizar una radiografía de la pintura no se tomó a la ligera. James Pemberton, un hombre meticuloso que había sido abogado antes de heredar la responsabilidad de administrar herencias, inicialmente se mostró reticente. Las radiografías podían ser costosas, en algunos casos, potencialmente dañinas para obras delicadas. Pero Margaret fue persuasiva, explicando que las técnicas modernas eran completamente seguras y que los hallazgos podrían incrementar significativamente el valor de la pieza. La radiografía se realizó en el laboratorio privado de Margaret en South Kensington, una instalación de última generación que había utilizado para trabajar con museos y coleccionistas privados de todo el mundo. Cuando las primeras imágenes aparecieron en la pantalla, Margaret sintió que su pulso se aceleraba. Había algo debajo de melancolía en azul, algo que había permanecido oculto durante décadas. La imagen radiográfica revelaba los contornos de otra pintura completamente diferente. Mientras que la superficie mostraba a una mujer en contemplación melancólica, debajo se vislumbraban las formas de lo que parecía ser un retrato masculino. Los trazos eran más audaces, el estilo ligeramente diferente, pero definitivamente de la misma mano. Laura López había pintado sobre una de sus propias obras. ¿Pero por qué? Margaret amplió diferentes secciones de la radiografía, estudiando cada detalle con la minuciosidad de un detective forense. El rostro del hombre oculto comenzó a emerger gradualmente de las sombras radiográficas. Tenía características aristocráticas bien definidas, una frente alta y ojos que, incluso en la imagen en escala de grises, transmitían una intensidad notable. Pero lo más intrigante era un detalle en la esquina inferior derecha de la composición oculta, lo que parecía ser una insignia o medallón militar.
La presencia de elementos militares en una obra de Laura López era desconcertante. La artista había sido conocida por sus retratos de la alta sociedad londinense, particularmente de mujeres de la aristocracia y la burguesía acomodada. Sus temas habían sido consistentemente civiles, centrados en la elegancia y el refinamiento de una época dorada de la cultura británica. Un retrato militar no encajaba con su cuerpo de obra conocido. James Pemberton se sintió igualmente intrigado cuando Margaret le mostró los resultados. Como albacea, había revisado meticulosamente todos los documentos relacionados con la herencia de Ashford Manor, pero no había encontrado ninguna referencia a esta pintura específica. La familia que había poseído la propiedad durante generaciones había mantenido registros detallados de sus adquisiciones artísticas, pero Melancolía en Azul parecía haber aparecido de la nada. La investigación sobre la procedencia de la obra llevó a Margaret y James por un laberinto de archivos históricos y registros familiares. La mansión había pertenecido a la familia Ashford desde mediados del siglo XIX, una dinastía de comerciantes textiles que había acumulado una considerable fortuna durante la Revolución Industrial. Sus registros mostraban la adquisición de numerosas obras de arte a lo largo de los años, incluyendo algunas piezas de artistas que posteriormente se habían vuelto muy valiosas. Sin embargo, no había ninguna entrada correspondiente a la época en que Laura López habría creado esta obra, alrededor de 1987 según el análisis del tipo de pintura y lienzo utilizados. Esto planteaba preguntas inquietantes. ¿Cómo había llegado la pintura a Ashford Manor? ¿Por qué no había sido catalogada? ¿Y qué había motivado a Laura López a ocultar un retrato militar bajo una escena doméstica? La búsqueda de respuestas llevó a Margaret a contactar con Helena Morrison, la única historiadora del arte que había escrito una biografía comprensiva sobre Laura López en los años 90. Helena, ahora en sus 70, había sido profesora en el Royal College of Art y había conocido personalmente a la artista durante los últimos años de su carrera. La conversación telefónica con Helena abrió nuevas líneas de investigación. La historiadora recordaba vagamente que Laura había mencionado estar trabajando en un proyecto muy personal en los meses anteriores a su retiro del mundo artístico. Nunca había especificado de qué se trataba, pero Helena recordaba que la artista había parecido emocionalmente afectada cuando hablaba de este trabajo. Laura era una mujer reservada, pero en esos últimos meses parecía cargada de una tristeza que no había visto antes en ella, recordaba Helena. Había algo en su forma de hablar sobre el arte, sobre la verdad y la belleza, que sugería que estaba lidiando con algo muy profundo y personal. Estas palabras resonaron en Margaret mientras continuaba analizando la radiografía. ¿Era posible que el retrato oculto fuera la clave para entender por qué Laura López había abandonado abruptamente su prometedora carrera? La artista había desaparecido del mundo artístico en 1988, diciéndole a sus conocidos que necesitaba tiempo para reflexionar sobre el verdadero significado del arte. Nunca había vuelto a exponer públicamente. El misterio se profundizó cuando Margaret decidió realizar análisis adicionales de la obra. Las pruebas de datación por carbono de pequeñas muestras de pintura confirmaron que ambas capas habían sido aplicadas dentro de un periodo muy corto, probablemente con solo semanas de diferencia. Esto significaba que Laura había creado el retrato masculino y casi inmediatamente había decidido cubrirlo con Melancolía en Azul. Más intrigante aún, el análisis espectroscópico reveló que los pigmentos utilizados en la capa oculta incluían algunos materiales extremadamente costosos, incluyendo lapislázuli genuino y oro en polvo. Estos materiales sugerían que el retrato original había sido una comisión importante o una obra de significado personal extraordinario. Los artistas no utilizaban materiales tan caros a menos que el proyecto fuera de suma importancia. Mientras Margaret profundizaba en su investigación, comenzó a formar una teoría. El retrato oculto no era simplemente otra obra que Laura había decidido reutilizar por razones prácticas. La cuidadosa preservación bajo Melancolía en Azul, los materiales costosos, y el timín de la desaparición de Laura del mundo artístico sugerían que había una historia personal profunda detrás de esta pintura. La presencia de la insignia militar en el retrato oculto llevó a Margaret a investigar los conflictos contemporáneos de la época. En 1987 a 1988, Gran Bretaña había estado involucrada en varios compromisos militares menores, pero uno en particular captó su atención. El conflicto en las Islas Malvinas había ocurrido solo 5 años antes, y muchas familias británicas aún estaban lidiando con las secuelas emocionales de esa guerra. ¿Era posible que Laura López hubiera conocido a alguien que había servido en las Malvinas?
Alguien cuya pérdida o trauma había afectado tan profundamente al artista que había sentido la necesidad de preservar su memoria de una manera tan íntima y secreta. La investigación tomó un giro inesperado cuando James Pemberton, mientras revisaba una vez más los archivos de Ashford Manor, encontró una caja de correspondencia personal que había sido pasada por alto anteriormente. Entre las cartas familiares y documentos comerciales, encontró una serie de recibos de una galería de arte de Chelsea que databan de finales de 1987. Los recibos no especificaban qué obras habían sido adquiridas, pero las fechas coincidían exactamente con el periodo en que Melancolía en Azul había sido creada. Este descubrimiento proporcionó el primer vínculo tangible entre la pintura y la familia Ashford. Pero también planteó nuevas preguntas. ¿Había la familia Ashford comisionado específicamente esta obra a Laura López? ¿Conocían ellos la existencia del retrato oculto? ¿O habían adquirido la pintura sin saber el secreto que guardaba? La galería mencionada en los recibos, Pembroke Fine Arts, ya no existía, pero Margaret logró rastrear a su antiguo propietario, un elegante caballero de 80 años llamado Sir Richard Pembroke. Cuando le contó sobre su descubrimiento, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Laura Lopez, murmuró finalmente Sir Richard. No había escuchado ese nombre en años. Sí, recuerdo esa transacción. Fue inusual. Las palabras de Sir Richard prometían revelar secretos que habían permanecido enterrados durante más de 3 décadas. Margaret se encontraba al borde de un descubrimiento que no solo transformaría la comprensión del legado artístico de Laura López, sino que también arrojaría luz sobre un capítulo oculto de la historia reciente británica, entrelazado con amor, pérdida y los sacrificios silenciosos de una generación que había vivido a través de uno de los conflictos más emotivamente cargados del siglo XX. El escenario estaba preparado para revelaciones que cambiarían para siempre la percepción del mundo artístico sobre una de las pintoras más enigmáticas de Gran Bretaña, y el secreto que había llevado consigo cuando desapareció de la vista pública hace tantos años. Sir Richard Pembroke vivía en una casa georgiana en Mafford, rodeado de las mismas obras de arte que había comercializado durante 5 décadas. Cuando Margaret llegó a su elegante estudio, encontró a un hombre cuya memoria era tan nítida como las pinturas que adornaban sus paredes. Sus ojos, brillantes detrás de gafas de montura dorada, se posaron en las fotografías de la radiografía que Margaret había traído consigo. Esta historia es más complicada de lo que usted podría imaginar, comenzó Sir Richard, sirviéndote en porcelana de Wedgwood. Laura López no era simplemente una artista talentosa. Era una mujer atormentada por una historia de amor que el mundo nunca conoció, y que ella misma decidió enterrar bajo capas de pintura y silencio. Sir Richard recordaba vívidamente el día de noviembre de 1987 cuando Laura había entrado a su galería, no como la artista segura de sí misma que el mundo conocía, sino como una mujer devastada que cargaba un peso emocional casi insoportable. Había llegado con Melancolía en Azul recién terminada, pero también con una historia que había jurado nunca contar. Ella me dijo que necesitaba vender la pintura inmediatamente, pero bajo condiciones muy específicas, explicó Sir Richard. El comprador no podía ser alguien del mundo artístico. No podía exhibirse públicamente durante al menos 30 años. Y absolutamente nadie debía saber que ella era la artista hasta después de su muerte. Las condiciones eran tan inusuales que Sir Richard inicialmente había pensado rechazar la consignación. Pero había algo en los ojos de Laura, una desesperación mezclada con determinación, que lo convenció de ayudarla. Había encontrado rápidamente un comprador en los Ashford, una familia conocida por su discreción y su amor por el arte, aunque no fueran coleccionistas prominentes públicamente. Lo que Laura no me dijo inmediatamente, continuó Sir Richard, fue la razón por la que había cubierto su obra original. Pero en las semanas siguientes, regresó varias veces a la galería. Gradualmente, comenzó a contarme la historia real. El retrato oculto era de Capitán Michael Harwell, un joven oficial del ejército británico que había servido en las Islas Malvinas. Laura lo había conocido en una exhibición benéfica en 1985, 2 años después de su regreso de la guerra. Michael había sido invitado como uno de los héroes condecorados del conflicto, pero Laura había visto inmediatamente más allá de las medallas y ceremonias. Había visto a un hombre profundamente marcado por experiencias que no podía compartir con el mundo civil que lo celebraba. Ella me describió a Michael como el hombre más hermoso y triste que había conocido, recordó Sir Richard. Tenía una presencia magnética, pero también una fragilidad que solo alguien con la sensibilidad de Laura podría haber detectado.
Era como si llevara una guerra interna que nunca terminaría. Su romance había sido intenso pero complicado. Michael luchaba con lo que ahora se reconocería como trastorno de estrés postraumático, aunque en los años 80 la comprensión y tratamiento de estas condiciones era limitada. Los veteranos de Malvinas a menudo regresaban a una sociedad que lo celebraba públicamente pero no entendía realmente por lo que habían pasado. Laura se había convertido en su refugio, el único lugar donde Michael podía ser vulnerable y honesto sobre sus experiencias. Ella había comenzado a pintarlo en secreto, capturando no solo su apariencia física, sino también la complejidad emocional que lo definía. El retrato había tomado meses en completarse, con sesiones íntimas donde Michael gradualmente había compartido historias de la guerra que nunca había contado a nadie más. Laura me dijo que cuando pintaba a Michael, sentía que estaba preservando algo precioso y frágil, explicó Sir Richard. Cada pincelada era un acto de amor, pero también de documentación. Quería capturar no solo cómo se veía, sino quién era realmente cuando las máscaras públicas caían. La relación había profundizado durante 1986 y 1987. Laura había encontrado en Michael una pasión y una conexión emocional que nunca había experimentado. Él, a su vez, había encontrado en ella la primera paz real que había conocido desde su regreso de las Malvinas. Habían hablado de matrimonio, de una vida juntos lejos de Londres donde Michael podría sanar y Laura podría continuar pintando. Pero el trauma de guerra de Michael era más profundo de lo que ambos habían comprendido inicialmente. Los flashbacks y pesadillas que había logrado controlar relativamente bien comenzaron a intensificarse. Las multitudes lo ponían nervioso, los ruidos fuertes lo sobresaltaban, y había días donde la depresión era tan severa que apenas podía salir de la cama. Laura había intentado ayudarlo, usando sus conexiones para encontrarle los mejores tratamientos disponibles en esa época. Pero Michael había comenzado a sentir que era una carga para ella, que su amor merecía algo mejor que un hombre roto por la guerra. A pesar de las protestas de Laura, había comenzado a distanciarse emocionalmente, convencido de que protegerla de su oscuridad era un acto de amor verdadero. Michael se había convertido en un prisionero de su propia nobleza, reflexionó Sir Richard. Creía genuinamente que Laura merecía una vida sin las sombras que él cargaba. No podía ver que para ella, él no era una carga sino la persona más importante de su mundo. La crisis había llegado en septiembre de 1987. Michael había tenido un episodio particularmente severo durante una cena pública, un flashback que lo había dejado desorientado y angustiado en medio de un elegante restaurante de Knightsbridge. Aunque Laura había manejado la situación con gracia, Michael había interpretado el incidente como evidencia final de que no podía darle la vida normal que ella merecía. Sin contarle a Laura sus planes, Michael había solicitado una transferencia a una unidad de entrenamiento en Escocia. Su partida había sido abrupta y dolorosa. Laura había llegado a su apartamento para encontrar solo una carta explicando que se alejaba por su propio bien, que necesitaba tiempo para convertirse en el hombre que ella merecía antes de poder pedirle que compartiera su vida. Laura estaba devastada, recordó Sir Richard. Había perdido no solo al hombre que amaba, sino también su musa artística. El retrato que había estado creando de Michael se había convertido en algo demasiado doloroso para mirar. Cada vez que lo veía, recordaba todo lo que había perdido. Durante semanas, Laura había intentado contactar a Michael, pero él había sido transferido a una base remota en las Highlands escocesas y se había negado a responder sus cartas o llamadas telefónicas. Sus amigos militares, leales a Michael, habían cerrado filas y se habían negado a proporcionar información sobre su paradero o estado. En un acto de desesperación y preservación emocional, Laura había decidido cubrir el retrato de Michael con una nueva pintura. Melancolía en azul había nacido de su dolor, una obra que capturaba su propio estado emocional mientras preservaba físicamente la imagen del hombre que había perdido. Ella me dijo que no podía destruir el retrato de Michael, pero tampoco podía vivir mirándolo todos los días, explicó Sir Richard. Cubrirlo era una forma de conservar su memoria, mientras se protegía del dolor constante de su ausencia. La modelo Melancolía en azul era en realidad un autorretrato disfrazado. Laura había usado un espejo para capturar su propia expresión de pérdida y melancolía, pero había alterado sutilmente las características faciales para crear una figura más universal. La ventana a la pintura daba al mismo jardín que Michael había observado durante sus sesiones de retrato, un último vínculo sentimental con su tiempo juntos. Sir Richard había ayudado a Laura a vender la pintura rápidamente,
entendiendo que necesitaba distanciarse físicamente de la obra tanto como había necesitado cubrirla artísticamente. Los Ashford habían sido compradores ideales, apreciando la belleza de la pieza sin hacer preguntas sobre su historia o procedencia. Después de la venta, Laura parecía aliviada pero también vacía, recordó Sir Richard. Era como si hubiera enterrado una parte de sí misma junto con el retrato de Michael. Su pasión por el arte había estado tan entrelazada con su amor por el que perder uno significaba perder el otro. En los meses siguientes, Laura había intentado continuar pintando, pero sus obras habían perdido la vitalidad y emoción que las habían caracterizado. Los críticos habían comenzado a notar un cambio en su estilo, una frialdad técnica que había reemplazado la calidez emocional de sus trabajos anteriores. Para una artista que había construido su reputación sobre su capacidad para capturar la esencia emocional de sus sujetos, esta transformación había sido devastadora profesionalmente. El arte había sido el lenguaje que Laura y Michael habían compartido, explicó Sir Richard. Cuando él se fue, ella perdió no solo su capacidad de hablar ese lenguaje, sino también su deseo de hacerlo. Era como si hubiera perdido su voz artística junto con su corazón. Margaret había escuchado la historia con creciente fascinación y tristeza. La revelación explicaba muchas de las anomalías que había observado en la pintura, pero también planteaba nuevas preguntas. ¿Qué había pasado con Michael Harwell? ¿Había Laura intentado contactarlo después de vender la pintura? ¿Y por qué había sido tan importante mantener el secreto durante tanto tiempo? Sir Richard tenía algunas respuestas, pero también muchas preguntas sin resolver. Después de vender Melancolía en Azul, Laura había visitado la galería una última vez en marzo de 1988. Había parecido más en paz consigo misma, pero también definitivamente diferente. Ya no era la artista apasionada que había conocido, sino una mujer que había encontrado una forma de vivir con su pérdida. Me dijo que había decidido retirarse del mundo artístico, recordó Sir Richard. No como un abandono permanente, sino como un periodo de reflexión necesario. Quería entender qué significaba el arte para ella cuando no estaba impulsado por el amor romántico. Quería redescubrir su propia voz artística, separada de la influencia de Michael. Laura también había hecho una petición final a Sir Richard. Si alguna vez se descubría el secreto de Melancolía en Azul, él debía asegurarse de que la historia se contara completa y honestamente. No quería ser recordada como una víctima trágica, sino como una mujer que había amado profundamente y había encontrado una forma de preservar ese amor a través del arte, incluso cuando las circunstancias habían hecho imposible preservar la relación misma. Laura entendía que el arte tiene el poder de preservar verdades emocionales que la vida real no puede sostener, reflexionó Sir Richard. Su decisión de ocultar el retrato de Michael no fue un acto de negación, sino de preservación. Sabía que algún día alguien descubriría su secreto, y cuando eso sucediera, la historia completa emergería. Mientras Margaret dejaba la casa de Sir Richard esa tarde, se dio cuenta de que su descubrimiento había evolucionado más allá de una simple curiosidad artística. Había desenterrado una historia de amor, pérdida y sacrificio que resonaba con temas universales pero también específicamente con la experiencia británica post-Malvinas. La pintura se había convertido en un documento histórico tanto como artístico. Pero la historia aún no estaba completa. Margaret sabía que necesitaba encontrar más información sobre Michael Harwell. ¿Había sobrevivido a su lucha interna? ¿Había alguna vez sabido que Laura había preservado su imagen bajo capas de nueva pintura? ¿Y qué había pasado con Laura después de su retiro del mundo artístico público? Las respuestas a estas preguntas estaban esperando ser descubiertas, pero Margaret sabía que cada revelación la llevaría más profundo en una historia que había comenzado con amor y creatividad, pero que había sido moldeada por las fuerzas más grandes de la historia, la guerra, y la capacidad humana tanto para soportar como para preservar lo que más valoramos. Incluso cuando las circunstancias nos obligan a enterrarlo bajo la superficie de nuestras vidas públicas, la búsqueda de Michael Harwell llevó a Margaret por archivos militares, registros de veteranos y bases de datos que requerían permisos especiales para acceder. El Ministerio de Defensa, inicialmente reticente a proporcionar información sobre personal militar, finalmente accedió cuando Margaret explicó que su investigación podría arrojar luz sobre un importante descubrimiento artístico relacionado con la historia de los veteranos de Malvinas. El oficial de enlace, coronel Patricia Thornfield, había servido ella misma en las Fuerzas Armadas durante los años posteriores al conflicto de Malvinas y entendía la importancia de preservar las historias de aquellos que habían servido.
Cuando Margaret le explicó la conexión entre el retrato oculto y el capitán Harwell, la coronel había mostrado un interés personal además del profesional. Los veteranos de Malvinas se enfrentaron desafíos únicos cuando regresaron, explicó la coronel Thornfield mientras revisaban los archivos en una oficina austera en Viteal. La guerra había sido relativamente breve, pero intensamente traumática. Muchos soldados jóvenes habían experimentado combate real por primera vez, a miles de kilómetros de casa, en condiciones extremas. El apoyo psicológico que hoy consideramos esencial era prácticamente inexistente en esa época. Los archivos de Michael Harwell revelaron un patrón familiar entre los veteranos de su generación. Había sido un oficial ejemplar, graduado con honores de Sandhurst, que había servido con distinción durante el conflicto. Sus superiores lo describían como valiente, competente y querido por sus hombres. Pero los informes posteriores a 1985 mostraban signos de las luchas internas que Sir Richard había descrito. Aquí puede ver las evaluaciones médicas, señaló la coronel, indicando documentos cuidadosamente redactados. Insomnio, episodios de ansiedad, dificultad para concentrarse en entornos ruidosos. En esa época, estos síntomas se consideraban fatiga de combate, y se esperaba que los oficiales simplemente los superaran con tiempo y disciplina. Michael había solicitado múltiples transferencias después de 1987, moviéndose de Londres a bases progresivamente más remotas en Escocia y posteriormente en Irlanda del Norte. Cada movimiento había sido justificado oficialmente como una promoción o una asignación especializada, pero el patrón sugería a un hombre que intentaba escapar de algo que llevaba consigo. El archivo más revelador era una carta que Michael había escrito a su comandante en 1988, pocos meses después de su separación de Laura. En ella, había solicitado una asignación a largo plazo en una base de entrenamiento remota, explicando que necesitaba distancia de las distracciones civiles para enfocarme completamente en mi servicio militar. La carta era formal y profesional, pero Margaret podía leer entre líneas el dolor de un hombre que había renunciado conscientemente a la felicidad personal por lo que percibía como un deber mayor. Era común que los veteranos se refugiaran completamente en la vida militar, explicó la coronel Thornfield. La estructura, la disciplina y el sentido de propósito proporcionaban estabilidad cuando el mundo civil se sentía caótico e incomprensible. Desafortunadamente, esto también significaba que muchos se aislaban de las relaciones personales que podrían haberlos ayudado a sanar. Margaret había esperado encontrar un final trágico a la historia de Michael, pero los archivos revelaron algo más complejo. En 1991, había tomado una licencia médica y había pasado varios meses en un centro de tratamiento para veteranos en Gales. Había sido uno de los primeros oficiales británicos en buscar ayuda profesional para lo que ahora se reconocía oficialmente como trastorno de estrés postraumático. Este fue un momento crucial para la comprensión militar del trauma de guerra, señaló la coronel. El centro galés era experimental, dirigido por psicólogos que habían trabajado con veteranos estadounidenses de Vietnam. Michael fue valiente al aceptar tratamiento cuando muchos de sus contemporáneos aún veían la ayuda psicológica como una forma de debilidad. El tratamiento había sido exitoso en muchos aspectos. Michael había aprendido técnicas para manejar sus síntomas y había desarrollado una comprensión más profunda de cómo sus experiencias de guerra habían afectado su capacidad para mantener relaciones personales. Pero también había llegado a una conclusión dolorosa. Creía que el daño que había causado a Laura era irreversible. Los archivos incluían notas de las sesiones de terapia donde Michael había hablado extensamente sobre su relación con Laura. Había expresado profundo arrepentimiento por la forma abrupta en que había terminado su relación, pero también había mantenido que alejarse había sido necesario para protegerla. En su mente, el amor verdadero significaba liberar a Laura para que encontrara la felicidad con alguien que no cargara con las cicatrices de la guerra. Es una tragedia común en estas historias, reflexionó la coronel Thornfield. Los veteranos a menudo toman decisiones que creen son protectoras, pero que en realidad causan más dolor. Michael genuinamente creía que estaba salvando a Laura de una vida de dificultad, sin darse cuenta de que la elección debería haber sido de ella. En 1993, Michael había regresado al servicio activo, pero en un rol completamente diferente. Se había especializado en el apoyo psicológico para otros veteranos, utilizando su propia experiencia de trauma y recuperación para ayudar a soldados que enfrentaban desafíos similares. Había encontrado un propósito renovado en su servicio, aunque su vida personal había permanecido en gran medida vacía.
Margaret obtuvo permiso para contactar a Michael, quien ahora tenía 62 años y vivía en una tranquila aldea en las fronteras escocesas. Había dejado el ejército en 2005 con el rango de coronel, después de una carrera distinguida ayudando a establecer programas de apoyo para veteranos en todo el Reino Unido. Cuando Margaret le explicó por teléfono el descubrimiento del retrato oculto, hubo un largo silencio. Nunca supe que Laura había conservado mi imagen, dijo finalmente, su voz cargada de emoción. Pensé que habría querido olvidar todo sobre mí después de la forma en que me fui. El encuentro entre Margaret y Michael se llevó a cabo en el cottage de piedra que él había restaurado en los Cheviot Hills. Rodeado de libros sobre historia militar y fotografías de los veteranos a los que había ayudado a lo largo de los años, Michael era un hombre que había encontrado la paz pero que claramente cargaba aún con el peso de decisiones pasadas. Cuando Margaret le mostró las imágenes radiográficas del retrato oculto, los ojos de Michael se llenaron de lágrimas. Podía ver en esos contornos fantasmales no solo su propio rostro joven, sino también el amor y cuidado con el que Laura había capturado cada detalle. La insignia militar que Margaret había notado en la radiografía era su medalla del Atlántico Sur, un detalle que solo alguien que lo había estudiado íntimamente habría incluido. Ella veía en mí al hombre que yo había sido antes de la guerra, y también al hombre en el que podría convertirme después, dijo Michael, tocando gentilmente las imágenes impresas. Laura tenía la capacidad de ver el potencial en las personas, incluso cuando ellas mismas no podían verlo. Michael reveló detalles sobre su relación que Sir Richard no había conocido. Las sesiones de retrato habían sido profundamente terapéuticas para ambos. Mientras Laura pintaba, Michael había hablado por primera vez sobre sus experiencias en Malvinas, no de manera clínica o militar, sino emocional y personalmente. Ella había escuchado sin juzgar, capturando no solo su imagen física sino también los aspectos de su personalidad que la guerra había herido pero no destruido. Cuando estaba con Laura, podía recordar quién había sido antes de la guerra, explicó Michael. Ella no me veía como un veterano dañado, sino como un hombre completo con una historia compleja. Su arte se convirtió en una forma de preservar esa versión de mí mismo que temía haber perdido para siempre. La decisión de Michael de alejarse había sido tortuosa. Durante semanas, había luchado entre su deseo de estar con Laura y su creciente convicción de que sus problemas psicológicos eventualmente destruirían su felicidad. El incidente en el restaurante había sido el punto de ruptura, no porque fuera particularmente severo, sino porque había ocurrido en público, exponiendo a Laura al tipo de situaciones embarazosas que él había temido que se volvieran rutinarias. No podía soportar la idea de que Laura tuviera que pasar su vida manejando mis crisis, admitió Michael. En mi mente militar, un oficial protege a quienes ama, incluso si eso significa sacrificar su propia felicidad. No entendía entonces que el verdadero amor implica enfrentar las dificultades juntos, no alejarse para evitarlas. Michael había mantenido durante décadas una carpeta con recortes de periódicos sobre la carrera artística de Laura. Había seguido su ascenso a la prominencia y luego su misteriosa desaparición del mundo artístico público. Había especulado sobre las razones de su retiro, pero nunca había imaginado que estuviera relacionado con él. Siempre asumí que había encontrado a alguien mejor. Alguien que pudiera darle la vida estable que merecía, dijo Michael. La idea de que mi partida pudiera haber afectado su carrera artística nunca se me ocurrió. Pensé que era lo suficientemente fuerte e independiente como para seguir adelante sin mirar atrás. Margaret le contó lo que había aprendido sobre los últimos años de Laura en el mundo artístico, cómo su trabajo había perdido vitalidad después de su separación, cómo había luchado para encontrar inspiración sin la conexión emocional que había impulsado sus mejores obras. Michael escuchó con creciente angustia, dándose cuenta de que su noble intención de protegerla había resultado en el tipo de daño que había intentado evitar. Fui un cobarde, dijo finalmente Michael. Me dije a mí mismo que era valiente sacrificar mi propia felicidad por el bien de Laura, pero en realidad tenía miedo de ser vulnerable, miedo de que ella viera todas mis cicatrices y decidiera que no valía la pena el esfuerzo. Fue más fácil alejarme que arriesgarme al rechazo. La conversación reveló que Michael había intentado contactar a Laura una vez, en 1995, después de años de terapia exitosa. Había escrito una carta explicando su crecimiento personal y expresando el deseo de disculparse por la forma en que había manejado su separación. Pero cuando había investigado cómo enviarla, había descubierto que Laura había desaparecido efectivamente de la vida pública. Ninguna de sus antiguas direcciones era válida,
y sus antiguos contactos en el mundo artístico no tenían información sobre su paradero. Decidí que tal vez era mejor así, admitió Michael. Pensé que si había logrado construir una nueva vida sin mí, no tenía derecho a irrumpir en ella con mis disculpas tardías. Pero ahora me pregunto si ella también había estado esperando algún tipo de cierre, alguna explicación que nunca le di. Margaret se encontró en la posición única de poseer información que ambos antiguos amantes habían buscado durante décadas. Sabía dónde estaba Laura ahora, y también comprendía finalmente la profundidad del impacto que su separación había tenido en ambos. La pregunta que la atormentaba era si tenía el derecho o la responsabilidad de reunir a dos personas que habían pasado más de 30 años construyendo vidas separadas sobre la base de malentendidos dolorosos. Mientras Margaret regresaba a Londres esa noche, llevaba consigo no solo la historia completa del retrato oculto, sino también el peso moral de decidir qué hacer con el conocimiento que había acumulado. El descubrimiento artístico se había convertido en algo mucho más personal y complejo, una historia sobre las consecuencias duraderas de decisiones tomadas en momentos de dolor y miedo, y sobre la capacidad del arte para preservar verdades emocionales que la vida real había complicado más allá del reconocimiento. El retrato oculto de Michael Harwell bajo melancolía en azul ya no era simplemente una curiosidad artística. Se había convertido en un testamento de amor preservado, una cápsula temporal emocional que había esperado más de 3 décadas para ser descubierta, y posiblemente, para cumplir un propósito que ni Laura ni Michael habían previsto cuando sus caminos se separaron durante aquellos días dolorosos de 1987. La decisión de Margaret de buscar a Laura López no fue tomada a la ligera. Durante semanas, había debatido internamente si tenía el derecho moral de reunir a dos personas que habían construido vidas separadas durante más de 3 décadas. Pero la historia del retrato oculto se sentía incompleta sin conocer la perspectiva de Laura, sin entender cómo había vivido los años posteriores a su retiro del mundo artístico. La búsqueda de Laura resultó ser más desafiante que encontrar a Michael. Mientras él había mantenido una presencia oficial a través de su carrera militar, Laura había desaparecido completamente de los registros públicos después de 1988. No había direcciones actualizadas, números de teléfono, o incluso evidencia de que siguiera viviendo en el Reino Unido. Margaret había comenzado su búsqueda contactando a antiguos colegas y amigos de Laura del mundo artístico londinense. La mayoría recordaba vagamente su desaparición repentina, pero ninguno había mantenido contacto con ella. Algunos especulaban que había emigrado, otros que había cambiado su nombre, y unos pocos creían que simplemente había elegido una vida de completo anonimato. El primer avance llegó a través de Elena Morrison, la historiadora del arte que había conocido a Laura personalmente. Durante una segunda conversación más detallada, Elena recordó que Laura había mencionado una vez su fascinación por la cerámica medieval. Era un interés que había desarrollado durante sus estudios de arte, pero que había permanecido como un pasatiempo durante sus años como pintora prominente. Recuerdo que Laura hablaba de mudarse eventualmente a algún lugar donde pudiera trabajar con sus manos de manera diferente, dijo Elena. Mencionó específicamente los pueblos de alfareros en Staffordshire. Decía que había algo puro en trabajar con arcilla que la pintura, con todas sus capas de significado cultural, había perdido para ella. Esta pista llevó a Margaret a contactar con gremios de alfareros y escuelas de cerámica en todo Staffordshire. Durante semanas de llamadas telefónicas y búsquedas en Internet, no encontró rastro de Laura López. Pero cuando amplió su búsqueda para incluir nombres similares o apellidos de soltera, finalmente encontró a una L. Martínez que había estado enseñando cerámica en un pequeño estudio en el pueblo de Clesal desde 1990. El nombre Martínez habría significado poco para Margaret, pero cuando contactó con el estudio y describió a la persona que buscaba, la joven recepcionista confirmó que su profesora de cerámica correspondía a la descripción. Laura es muy reservada sobre su pasado, había dicho la recepcionista, pero es la ceramista más talentosa que he conocido. Sus estudiantes dicen que tiene una forma casi mágica de enseñar técnicas que son imposibles de explicar con palabras. El viaje a Ecclesall llevó a Margaret a través del paisaje rural de Staffordshire, pasando por campos verdes y pueblos históricos que parecían estar a un mundo de distancia del Londres cosmopolita donde había comenzado su investigación. El estudio de cerámica estaba ubicado en una granja convertida del siglo XVIII, rodeada de jardines cuidadosamente mantenidos donde se secaban piezas de cerámica al sol de la tarde. Margaret había llamado previamente para concertar una cita,
explicando que estaba investigando la historia de una pintura que podría tener conexiones con el trabajo anterior de Laura. Había sido deliberadamente vaga sobre los detalles, temiendo que demasiada información específica pudiera causar que Laura rechazara la reunión. La mujer que salió a recibirla era inmediatamente reconocible como la Laura López de las fotografías de los años 80, pero transformada por 3 décadas de vida tranquila. Su cabello, ahora plateado, estaba recogido en una coleta práctica, y sus manos, manchadas permanentemente de arcilla, hablaban de años de trabajo físico directo. Pero sus ojos mantenían la misma intensidad penetrante que había cautivado al mundo artístico londinense. Hace mucho tiempo que nadie viene a preguntarme sobre mi vida anterior, dijo Laura mientras conducía a Margaret a través del estudio lleno de obras en varias etapas de completación. Honestamente, había comenzado a preguntarme si alguien recordaría alguna vez que una vez fui pintora. Cuando Margaret explicó el descubrimiento del retrato oculto bajo melancolía en azul, Laura se detuvo completamente. Sus manos se aferraron al respaldo de una silla de madera, y por un momento pareció que podría necesitar sentarse. El color se drenó de su rostro mientras procesaba la información de que el secreto que había guardado durante 35 años finalmente había sido revelado. No pensé que eso fuera posible, murmuró Laura. Usé técnicas específicas para asegurarme de que las capas se adhirieran de manera que el retrato permaneciera oculto. Era importante para mí que Michael estuviera protegido, preservado, pero también seguro de miradas curiosas. Margaret le mostró cuidadosamente las imágenes radiográficas, observando cómo Laura tocaba gentilmente la superficie de las fotografías como si pudiera sentir la textura de la pintura original a través del papel. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras reconocía detalles específicos del retrato que había creado con tanto amor y cuidado. Cada pincelada en ese retrato fue un acto de memoria, explicó Laura. No estaba simplemente pintando cómo se veía a Michael, sino cómo se sentía estar con él, cómo la luz caía sobre su rostro cuando estaba relajado y feliz, antes de que las sombras de la guerra regresaran a sus ojos. Laura había pasado los años posteriores a su retiro del mundo artístico lidiando con una forma compleja de duelo. Había perdido no solo a Michael, sino también su identidad como artista prominente y la pasión creativa que había definido su vida adulta. Los primeros años en Staffordshire habían sido difíciles, llenos de días donde luchaba por encontrar propósito o significado en sus actividades diarias. Llegué aquí como una mujer rota, admitió Laura. Había construido toda mi identidad alrededor de mi arte y mi amor por Michael. Cuando perdí ambos, no sabía quién era o qué se suponía que debía hacer con el resto de mi vida. La cerámica había comenzado como terapia, una forma de mantener sus manos ocupadas mientras su mente sanaba. Pero gradualmente había descubierto que trabajar con arcilla le proporcionaba una satisfacción diferente pero igualmente profunda que la pintura. Había algo sobre la naturaleza táctil e inmediata de la cerámica que había hecho que la creación artística se sintiera honesta nuevamente. Con la pintura, siempre había estado creando ilusiones, trucos visuales que hacían que la gente viera realidades que no existían realmente, explicó Laura. Pero con la arcilla, estoy trabajando con algo genuinamente maleable, transformándolo en algo útil y hermoso sin pretender que es algo que no es. Durante los años 90, Laura había desarrollado lentamente una nueva identidad como ceramista y profesora. Había cambiado su apellido a Martínez, el apellido de su abuela española, como una forma de comenzar de nuevo sin las expectativas que venían con el nombre Laura López. Sus estudiantes conocían su historia artística anterior, pero respetaban su deseo de privacidad y habían mantenido su ubicación en secreto durante décadas. Encontré una paz en el anonimato que nunca había experimentado como artista pública, dijo Laura. Podía crear por el puro gozo de la creación, sin preocuparme por críticos, galerías o el mercado del arte. Era liberador descubrir que todavía podía amar el acto de crear arte, incluso sin toda la infraestructura del mundo artístico. Pero el amor por Michael nunca había desaparecido completamente. Laura admitió que había pasado años esperando noticias de él, escuchando rumores ocasionales sobre veteranos de Malvinas y preguntándose si alguna información podría ser sobre el hombre que había amado. Había conservado todas las cartas que él había escrito durante su relación, y ocasionalmente las releía durante momentos de particular nostalgia. Nunca dejé de amarlo, dijo Laura simplemente. Pero eventualmente aprendí a vivir con ese amor como una parte permanente pero pacífica de quien era, en lugar de como una herida abierta que constantemente sangraba. El tiempo no curó el dolor, pero me enseñó cómo llevarlo con gracia.
Cuando Margaret le contó sobre su encuentro con Michael, sobre su carrera ayudando a otros veteranos y sobre el arrepentimiento que había expresado por la forma en que había manejado su separación, Laura escuchó con una mezcla de tristeza y alivio. Había imaginado durante años que Michael había seguido adelante completamente, encontrado a alguien más, construido la vida familiar normal que había insistido en que ella merecía. Una parte de mí siempre se preguntó si había significado tanto para él como él había significado para mí, admitió Laura. Su partida había sido tan definitiva, tan final, que a veces dudaba de la autenticidad de lo que habíamos compartido. Saber que él también había luchado con nuestra separación durante todos estos años es tanto doloroso como consolador. Margaret se encontró en el momento que había estado anticipando y temiendo. Tenía la oportunidad de reunir a dos personas que claramente nunca habían dejado de amarse, pero que habían pasado más de 3 décadas construyendo vidas separadas basadas en malentendidos y sacrificios autoimpuestos. La pregunta que la atormentaba era si tenía el derecho de alterar el equilibrio delicado que ambos habían encontrado en sus vidas actuales. ¿Te gustaría verlo otra vez?, preguntó Margaret finalmente, con la voz apenas audible sobre el sonido de los estudiantes trabajando en el estudio adyacente. Laura se quedó en silencio durante un largo momento, mirando hacia los jardines donde las piezas de cerámica capturaban la luz dorada de la tarde tardía. Cuando finalmente habló, su voz tenía la misma calidad reflexiva que Margaret había escuchado en Michael. He pasado 35 años preguntándome, ¿qué pasaría si? Dijo Laura. ¿Qué pasaría si hubiera luchado más por él? ¿Qué pasaría si hubiera entendido mejor sus luchas? ¿Qué pasaría si hubiera sido más fuerte durante sus momentos más difíciles? Supongo que la pregunta ahora es si estoy lista para descubrir qué respuestas podrían estar esperando, después de todo este tiempo. La reunión se organizó para la semana siguiente, en terreno neutral en un tranquilo hotel de campo en los Cotswolds. Margaret había ofrecido facilitar el encuentro inicial, sintiéndose responsable tanto de reunir a las dos personas como de asegurar que la experiencia fuera lo menos traumática posible para ambos. Cuando Michael llegó al hotel, llevando una pequeña caja envuelta cuidadosamente, Margaret pudo ver que había gastado considerable tiempo preparándose para este momento. Llevaba un traje que claramente había sido comprado recientemente, y había una nerviosidad en sus movimientos que contrastaba con la compostura militar que había mostrado durante su primera conversación. Laura llegó unos minutos después, y Margaret observó desde una distancia discreta cuando los dos antiguos amantes se encontraron en el jardín del hotel. El reconocimiento fue inmediato y emocional. A pesar de las 3 décadas y media que habían pasado, a pesar de los cambios físicos que el tiempo había traído, se conocieron instantáneamente. Su conversación inicial fue tentativa, llena de disculpas y explicaciones que habían estado esperando décadas para ser expresadas. Michael explicó su decisión de alejarse, su creencia de que estaba protegiendo a Laura de una vida de dificultad, y su posterior comprensión de que había estado operando desde el miedo más que desde el amor verdadero. Laura compartió su devastación después de su partida, pero también su eventual crecimiento y la paz que había encontrado en su nueva vida. La caja que Michael había traído contenía todas las cartas que Laura le había escrito después de su partida, cartas que había conservado sin abrir durante años antes de finalmente encontrar el coraje para leerlas. También incluía un diario que había mantenido durante su terapia, documentando su proceso de comprensión de cómo el trauma de guerra había afectado su capacidad para mantener relaciones íntimas. Quería que supieras que tu amor no fue desperdiciado, le dijo a Laura. Incluso cuando no podía aceptarlo. Incluso cuando huí de él, tu amor fue lo que eventualmente me dio la fuerza para buscar ayuda y comenzar a sanar. Fue el estándar contra el cual me di toda la curación que vino después. Laura, a su vez, le dio a Michael una pequeña pieza de cerámica que había creado años antes, una representación abstracta de 2 figuras entrelazadas que había titulado privadamente Memoria Persistente. Era su forma de demostrar que él nunca había estado ausente de sus pensamientos, incluso durante los periodos cuando había logrado construir una vida satisfactoria sin él. La reunión se extendió durante todo el día y hasta la noche. Hablaron sobre las vidas que habían construido por separado, sobre las lecciones que habían aprendido durante sus años de separación, y sobre la persona en la que cada uno se había convertido a través de décadas de crecimiento individual. No era una reunión romántica en el sentido tradicional. Ambos habían evolucionado demasiado para simplemente retomar donde habían dejado las cosas en 1987. Pero había un reconocimiento de que el amor que habían compartido había sido real y duradero, y que las decisiones que habían tomado durante su juventud
aunque dolorosas, habían sido comprensibles dado el contexto de su época y las limitadas opciones de apoyo disponibles para veteranos traumatizados por la guerra. No podemos recuperar los años perdidos, dijo Laura hacia el final de su conversación. Pero tal vez podemos encontrar una forma de honrar lo que tuvimos y construir algo nuevo sobre esa base. Algo que respete tanto quienes éramos entonces como quienes somos ahora. Margaret había observado esta reunión con una mezcla de satisfacción profesional y emoción personal. Su descubrimiento del retrato oculto había evolucionado en algo mucho más significativo que un simple hallazgo artístico. Había facilitado una forma de cierre y posible nuevo comienzo para dos personas que habían cargado durante décadas con los pesos de decisiones tomadas en circunstancias extraordinarias. En los meses que siguieron, Melancolía en Azul fue subastada según lo programado, pero con la historia completa ahora revelada. El precio de venta había excedido todas las expectativas, no solo por la calidad artística de la obra, sino también por la historia extraordinaria que había llegado a representar. El comprador, un coleccionista privado que había sido profundamente conmovido por la historia, había acordado prestar la pintura para exhibiciones que aumentaran la conciencia sobre los desafíos enfrentados por veteranos de guerra. Laura había decidido permitir que se realizara una restauración cuidadosa que revelaría parcialmente el retrato oculto de Michael sin dañar Melancolía en Azul. Técnicas de conservación moderna permitirían que ambas capas fueran visibles a través de métodos no invasivos, creando una obra única que contara su historia completa. Michael y Laura habían comenzado una correspondencia cuidadosa, construyendo lentamente una nueva forma de relación que honraba tanto su historia compartida como sus vidas actuales. No era un romance en el sentido tradicional, pero era una conexión profunda basada en comprensión mutua, respeto, y la sabiduría que viene solo de haber vivido plenamente tanto el amor como la pérdida. El retrato oculto de Michael Harwell bajo Melancolía en Azul había cumplido finalmente el propósito que Laura nunca había imaginado cuando lo cubrió con capas de nueva pintura. Había preservado no solo la imagen física de su amor perdido, sino también la posibilidad de redención y renovación que el tiempo y la comprensión podían traer incluso a las separaciones más dolorosas. Para Margaret, la experiencia había transformado su comprensión de la restauración artística. Ya no veía a su trabajo simplemente como la preservación de objetos culturales, sino como la revelación de historias humanas que merecían ser contadas y honradas. El arte, había descubierto, tenía el poder no solo de preservar el pasado, sino también de crear posibilidades para el futuro, incluso décadas después de que los pinceles hubieran secado y los artistas hubieran puesto fin a sus historias oficiales. La historia de Laura López y Michael Harwell se había convertido en un testamento del poder duradero del amor verdadero, la capacidad del arte para preservar verdades emocionales a través del tiempo, y la posibilidad de que incluso las decisiones más dolorosas puedan, con tiempo y comprensión, conducir a formas inesperadas de sanación y renovación.